Ese Jesús es que hoy te invita a vos. Estamos acá es porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito a que recemos. ¿Qué es la Eucaristía para vos? Que el noviazgo es un periodo de discernimiento. Acción Vocacional Podcast. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Acción Vocacional Podcast. Estamos ya en nuestro 7º capítulo. ¡Wow! Cómo pasa el tiempo. Y hoy no estamos con los chicos, con los seminaristas. Lamentablemente no nos pudieron acompañar, pero tenemos a un gran invitado con nosotros, el padre Javier Carbone. Hola, padre, ¿cómo estás? Pero muy bien. Y ahora que estoy en el podcast, mucho mejor. Qué tremendo, padre, poder tenerte acá nuevamente. Ya nos había acompañado en los primeros capítulos. Estuve en el primero. Sí, en el primero. En el primero. Ahora podemos también compartir para hablar de un tema tremendamente interesante. A ver, ¿cuál es ese tema? De hecho, fue un tema que de alguna manera surgió casi como una necesidad, porque ¿cómo no vamos a hablar de ella? Vamos a hablar hoy de la vocación de María. ¿Qué te parece? Pero sí, espectacular, me encanta. Vamos a hablar de María. Sí, sí. Siempre es lindo hablar de ella, siempre es un regalo en verdad tenerla. ¿Qué nos puedes contar tú de María, padre? A lo mejor también desde el ámbito personal, de lo que significa para tu oración, de lo que significa para tu propia vocación. Vos sabés que el significado de María lleva a la palabra mar. Ya eso lo dice todo, es un océano inmenso, María. Y María, a ver, uno nunca termina de amarla, de comprender, de decir todo de ella, pero yo pienso que todos nosotros fuimos, antes de ser creados, amados por Dios. Nosotros estábamos todos en el pensamiento de Dios, y llegó un momento de la historia en que Dios nos regala esa existencia. Y esto también sucedió con María, Dios estaba como muy ansioso de que llegase el momento de poner esa obra tan hermosa que es María en esta tierra. Y yo siempre pienso que, viste, cuando un artista quiere expresar todo lo que hay en su cabeza en una obra, viste que primero ensaya en el barro, sí. En el barro o en un boceto o en un papel. Bueno, para mí esa es la creación entera. Dios ensayó, ¿no es cierto? Y después, cuando llegó el momento de crear a María, ya se había perfeccionado mucho y ella fue la obra maestra de sus manos. Viene a ser como el resumen de toda la creación, todas las gracias, todas las bellezas, todo lo que uno encuentra en todos los seres, están todos acumulados en María. Entonces, por eso también ella es un mar, es la llena de gracia, es la infinita, ¿no es cierto? Es una gracia, la gracia de María es llena, pero, ¿no es cierto?, no tiene límites, porque viene de Dios directamente la gracia. Así que yo la veo así. Personalmente creo rotundamente, ¿no es cierto?, de verle mi vocación a la Santísima Virgen, sin dudas. Yo, cuando me ordené, dije, bueno, ahora soy todo tuyo, y ella también me fue llevando a la Eucaristía en mi vida cristiana. Pero vos sabés que pensaba con respecto a lo de la vocación de María. Y yo te pregunto a vos, Seba, y les pregunto a todos los que están escuchando también, ¿cuál es la vocación de María? ¿Cuál es? Si yo te digo, ¿cuál es la vocación de ella? Yo sé lo que me vas a decir, lo que me vas a responder. Sí, ¿sabes lo que te voy a decir? Yo creo... De hecho, ¿sabes qué? Para pensar en una respuesta, no sé si será la respuesta adecuada o no, pero inmediatamente se me viene la lectura de la Visitación del Arcángel Gabriel y la respuesta que María da. Bien, vos sabés que, a ver. Y la respuesta que María da: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es que esa respuesta que da María lo dice todo. La vocación de ella es servir al Señor según lo que Él disponga. Yo pensé que me ibas a decir, como los que están escuchando, ser madre, que la vocación de ella es ser madre.
Pero fíjate que bueno, ahí te me adelantaste y bueno, sacaste lo que yo también estaba pensando, que ella se define, dice, yo soy la esclava. Ajá. Esa es su vocación, ser la esclava. Ella no dijo, bueno, mi vocación es ser mamá, yo quiero ser mamá. Y bueno, después veremos cómo llegamos, como nosotros a veces elegimos la vocación, decir, bueno, a mí me gustaría, pero ella, fíjate que no dijo en ningún momento, era lo que Dios le pedía. O sea, Sí. no importaba qué, era lo que Dios le pedía. ¿Sabes qué? Yo siento que hay algo precioso ahí en la respuesta de María, de que ella no limita ni condiciona a Dios. Ella le dice, hágase en mí según tu palabra. Y eso a veces pasa mucho con nosotros, que de hecho hay un cantante que me gusta mucho, que ocupa una frase siempre, dejar a Dios ser Dios. A veces nosotros le pedimos a Dios que obre en nuestras vidas, pero estamos también como condicionando. Ok, pero obra en mí, pero por favor, preocúpate de este detalle, que eso no se altere con este plan que yo tengo, o Exacto. que no haya alguna cosa que esté estorbando a lo mejor esto que estoy haciendo en estos momentos. Y María no hace eso. María no lo limita. Le dice, hágase en mí según tu palabra. Si tengo que ser madre, soy madre. Si tengo que ser, a lo mejor, madre y padre, no sé, a lo mejor si hubiese tocado, lo iba a hacer. O sea, su plan era la voluntad de Dios, su vocación es hacer la Totalmente. voluntad de Dios. totalmente. Que eso es lo que nosotros necesitamos comprender en nuestra vida. ¿Por qué el discernimiento vocacional? Para yo poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Yo no voy con una idea, un preconcepto de lo que quiero. A veces sí, ¿no es cierto? Pero lo más importante es lo que Dios dice y tratar de descubrir. Por eso el discernimiento. Y el discernimiento no puede faltar en la vida de ningún cristiano. No puede faltar discernir, el querer decir, bueno, ¿qué Dios quiere? Como yo decía al principio, ¿viste? Dios nos amó antes de ser creados nosotros. Estábamos en la mente y en el pensamiento de Dios. Dios te ama realmente y te amó antes de que nacieras y tenía un propósito y un plan y un designio de amor para cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde hay que tratar de discernir, de decir, bueno, ¿cómo me pensó Dios? ¿Cómo soy santo? ¿Cómo correspondo? ¿Cómo soy su esclavo? Ajá. Oye, Padre Javier, bueno, ya que tú me hiciste una pregunta, me gustaría devolverte el favor y hacerte una pregunta también. ¿Cómo no? Pero encantado. Padre, ¿tú consideras que hay en tu vida, o ha habido en tu vida, en verdad, si haces un breve repaso, gente o alguna figura humana, alguna mujer que tú hayas sentido, en la que tú hayas sentido la figura de María en tu vida, a través de la cual tú hayas sentido a María en tu vida? No, porque yo, la presencia que experimenté de María en mi vida fue única. O sea, no puede compararse a ninguna. No. En ese sentido, por eso a mí realmente me cautivó, me fue como muy impactante para mí. Fue todo mi comienzo de discernimiento de la vida cristiana, te diría, porque yo estaba bastante alejado. Yo siempre hago esta comparación cuando hablo de mi vocación. Viste que los evangélicos golpean muchas puertas cuando van a anunciar, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, y los testigos de Jehová nosotros a también. veces, exacto, pero María golpea al corazón, no golpea a las puertas, ¿no es cierto? Golpea al corazón. Y yo, a ver, en mi adolescencia, bueno, ya no sé si tan adolescente, tipo 18 años, es donde realmente descubro una presencia muy grande, muy fuerte de María en mi vida. Y entonces ahí, a través de la devoción a la Virgen, yo vuelvo voy a la misa. Me voy a confesar, comienzo a ir a la misa y siempre sentí su presencia, su maternal compañía a mi lado. Lo que yo soy muy consciente es cómo ella nunca se queda nada para ella, sino que siempre todo lo lleva al Señor. Hay una frase de algunos santos que dicen cuando uno dice María, María dice Jesús.
Entonces nunca se queda nada Sí. para ella. Y yo fui experimentando cómo me fue regalando ese amor que ella tiene a la Santa Eucaristía, al Señor. Y entonces me doy cuenta de ese camino que como cristiano también hice. Sí, sabes que de hecho estaba pensando mientras me respondías, probablemente planteé mal la pregunta porque, claro, María, con todo lo que me estás diciendo, obviamente María es incomparable, o sea, la entrega que ella tiene es única y por eso también es un modelo de fidelidad para nosotros. Por eso que para nosotros como católicos la figura de María es tan importante, no solamente por ser la Madre de Dios, sino que también por el ejemplo de entrega a la voluntad de Dios y a lo que quisiera Dios hacer con su vida. Y claro, no hay comparación. Sin embargo, yo por ejemplo te comento desde mi experiencia un poco que de alguna manera yo cuando empecé también a acercarme a María y al misterio de su vida y de su vocación, y empezar a descubrir toda esta entrega maravillosa de ella, siempre justamente como tú decías, poniendo a Jesús en el centro y en el primer plano de la vida, y por eso también se vuelve un ejemplo para nosotros. Cuando empecé a descubrir todo esto, empecé también a sentir que había cosas que siempre han estado en mi vida. Esa calidez y esa entrega siempre la he visto en mi madre, por ejemplo, en mi propia madre. No al nivel de María, por supuesto, pero hay cosas que me hacen sentir que mi mamá de alguna manera ha estado de alguna forma mostrándome a María sin que yo lo sepa. Y no solamente mi madre, o sea, otras mujeres maravillosas que Dios me ha regalado en mi vida, que también de alguna forma han sido reflejo del amor de María en mi vida, y por el cual también he sentido a María no solamente como una santísima madre que está en los cielos y a la cual puedo orarle, sino también como una mujer que se encuentra aquí a mi alrededor y que la puedo sentir y la puedo palpar. Mira, sí, a ver, en los padres, yo creo que en el plan también de la familia que Dios nos ha regalado, creo que Él mismo contempla a que nosotros aprendamos a experimentar la maternidad de María a través de nuestras madres y la paternidad y la bondad de Dios a través de nuestro papá. Entonces, creo que ahí sí hay un indicio, ¿no es cierto?, de lo que es esa maternidad y esa paternidad de Dios. También yo te diría que María es una puerta que necesitamos abrir y entrar, porque está el modelo de la humanidad. Porque uno también, como decías vos recién, de esa grandeza que a veces nosotros vemos en las estampitas, rodeada de ángeles y coronada y todo, pero nos olvidamos a la dolorosa, que María sufrió, y es el modelo y es la puerta, esa puerta de entrar al corazón de María dolorosa. Creo que nos hace muy bien ver que ella sufrió, que ella padeció, que ella conoció el dolor grande, y que sin embargo nos anima en esos momentos de dolor a no perder nosotros la confianza y la fe en Dios. Vos sabés que a veces le pregunto a la gente en la comunidad, ¿para qué ustedes quieren tener fe? Porque nos gustaría tener fe, pero ¿para qué? Y entonces aparecen muchas respuestas. Pero yo creo que pedir y querer tener fe es para nunca dudar de Dios. La fe la tenemos y la necesitamos para no dudar nunca de Él. Y esa es la fe que María tuvo. Hay una liturgia que se celebraba antes en la iglesia, que se llama el tenebrario, que era el oficio de tinieblas. Y entonces esto se rezaba en el tríodo pascual, y era una pirámide con velas, con 13 velas creo que eran. Entonces se iban apagando, esto comenzaba el viernes a la noche, y las velas se iban apagando hasta terminado el viernes, mientras se hacía el oficio de tinieblas, así llamado. Y entonces quedaba una sola vela, que era una sola al final, en la punta de arriba, que simbolizaba a la Santísima Virgen. Y el tenebrario quedaba en un rincón de la iglesia con esa vela encendida hasta el domingo. Y esto era algo bien visible, que la fe de María nunca se apagó
ella siempre esperó y nunca dejó de confiar en Dios, aún cuando no veía y no entendía, tal vez humanamente, lo que estaba sucediendo. Y esa es la fe que nosotros le pedimos a Dios, de no dudar de Él. Porque ante la cruz, ante cualquier cosa, siempre el primero que se sienta en el banco del acusado es Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Y nunca, o sea, tenemos la fe para cuestionar, ¿no es cierto?, a Dios, pero nunca tenemos la valentía para cuestionarnos a nosotros o saber que el maligno muchas veces mete la cola, como decimos vulgarmente. Pero esa es la fe de María, esa es la vocación también de María, que nos invita a nosotros a abrazar, el amar a Dios sin medidas y confiar plenamente en Él. Sí, me hace pensar también en la fe de un niño a sus padres, de ese no cuestionamiento, de un niño pequeño que simplemente sigue a sus padres sin cuestionar nada. Y de hecho me hace pensar también en que tiene todo el sentido que Jesús nos invite a ser como niños, justamente. Algo que también habíamos hablado en algunos de los capítulos anteriores con los chicos, de que justamente este seguir a Dios y tener esta fe como la de María, sin cuestionamientos, finalmente nos lleva más directamente a la felicidad, porque Dios no tiene ningún otro plan para nosotros que no sea ser felices. Y a veces nosotros somos los que de alguna manera vamos poniendo trabas en el camino, y creo que María siempre lo ha tenido claro, lo tuvo claro desde el primer momento, y por eso da esa respuesta con ese nivel de fe gigantesco. O sea, que se haga en mí según tu palabra, porque ella tenía clarísimo que siguiendo la palabra y la voluntad de Dios, ella iba a alcanzar su felicidad. No exenta, por supuesto, de dolor, como tú bien mencionabas, no exenta de sufrimiento, pero que finalmente iba a tener esa recompensa de tener esa gloria compartida del Señor, que el Señor se la comparte, de hecho. O sea, la gloria es siempre de Él, pero el Señor se la comparte. Eso sucede, vos sabés que mirá que nos acercamos al 15 de agosto, que es el Día de la Asunción. Yo hace unos años, lo recuerdo muy bien porque fue una experiencia muy, muy, muy linda, muy bonita, muy reconfortante. Estaba pensando, mirá vos, son los pensamientos de los curas. Yo iba en el auto y era, creo que el 14 de agosto, estaba pensando en lo de la homilía, ¿no es cierto? Pero a la vez yo pensaba la grandeza de María en la Asunción, y me surgieron como interiormente unas palabras como si fuesen del mismo Dios, que decían: yo soy el Dios que ama. Y ahí es donde comprendo que Dios no es celoso, no es un Dios que no quiere elevar a su lado a alguien por miedo que le quite lugar. A ver, nosotros estamos acostumbrados a la miseria humana, que si uno se acerca a la posición de otro, enseguida lo quieren bajar, ¿no es cierto? Se teme perder el poder. Y Dios es el Dios que ama, el Dios que eleva. Y entonces a la esclava, a la humilde, la elevó a su lado, porque la eleva por el amor. Dios es un Dios que ama inmensamente, y eso es lo que quiere para cada uno de nosotros, elevarnos a su lado y compartir la vida eterna con Él, en su reino, y estar juntos, y no como un tirano, ¿no es cierto?, como nosotros conocemos el poder. Y son cosas que nos hacen bien entender, comprender, acercarnos, meditar, porque Él realmente quiere elevarnos. Qué bueno que tocaste ese tema, padre. De hecho, qué bueno que mencionaste lo de la Asunción, porque justamente también te quería llevar como para ese terreno de algunas cosas que a veces son poco comprendidas en torno a María, como la misma Asunción, como la concepción inmaculada, que a veces con nuestros hermanos separados que nos preguntan, hay muchos que muy respetuosamente nos preguntan porque de verdad quieren saber cómo es esto de que nosotros los católicos celebramos la Inmaculada Concepción de nuestra Madre, y cómo es que celebramos también la Asunción, si son cosas que no aparecen registradas en la Biblia. ¿Nos puedes dar una pequeña catequesis respecto, tal vez, no sé, al magisterio, a otras herramientas que también nosotros tenemos como iglesia, y que nos pueden explicar un poquito más esos misterios? Lo que pasa que, ¿por qué dicen que no aparece? Si aparecen en la Escritura. Aparece, llena de gracia, le dice el ángel Gabriel. Y también
recordar que nosotros no solo reconocemos como fuente del magisterio la tradición de la escritura, sino la tradición que hay en la iglesia. Como los cristianos, los primeros cristianos han celebrado y vivido los misterios revelados por Dios, y entonces también eso es lo que ellos se pierden, de tener la riqueza. Muchas cosas de nuestra vida las sabemos porque mamá o papá nos las contó, y no hay fotos. Y eso es lo que en la vida de la iglesia es la tradición. Los santos, los papas, los documentos, la vida de la iglesia fue celebrando y transmitiendo. Y no todo está escrito, ¿no es cierto?, en lo que es limitada la escritura, como dicen los mismos apóstoles. Si hubiésemos escrito todo lo que Cristo hizo, no alcanzarían los libros. Y no, está limitado en unas cuantas hojas esto, pero hay cosas que se fueron transmitiendo y que la iglesia pudo discernir también, asistida por el Espíritu Santo, como Jesús le ha prometido, y nos transmite a nosotros. Sí, perfecto. Entiendo de hecho a lo que vas con esto de que la Biblia no puede contener todo lo que efectivamente Jesús dijo, o lo que había en relación a María, lo que se puede decir respecto a María. Como bien dices, no habría espacio en el mundo para poder contener todos los libros que tuvieran en ellos estas historias y esta tradición, y por eso que nosotros nos apoyamos en otras fuentes también. Vos sabés que los dogmas son necesarios para nuestra salvación. Los dogmas que la iglesia decreta y declara y proclama son necesarios. Por lo tanto, yo sé que es necesaria para mi salvación creer en que María es virgen, perpetua, antes, durante y después del parto, en la maternidad divina, en su asunción. Son necesarias para mi salvación esas cosas. Por eso soy católico cuando conozco y creo en los dogmas de la iglesia. Por eso animo a que agarremos el catecismo y lo podamos leer, podamos ir conociendo, amando lo que Dios nos reveló. Sí, de hecho, mira, sabes que si algo he ido aprendiendo en mi camino de fe, es que justamente mientras más grande y más educada, tal vez, si se puede decir, tengo mi fe, de alguna manera la lógica va teniendo cada vez menos peso, pero de alguna forma Dios, bueno, por eso también nos regala el don de la ciencia a través del Espíritu Santo. Dios también quiere que esa lógica tenga de alguna forma cabida dentro de nuestra fe, y que haya ciertas cosas que con la lógica también las podamos comprender, y en eso entra esto de que la Virgen es inmaculada y no podría haber sido de otra forma para poder contener dentro suyo a Dios mismo en su encarnación. Entonces a mí me encanta esta figura y esta imagen de pensar en María como el primer sagrario, y como un sagrario humano, de hecho. Entonces, claro, si tenemos a un cuerpo humano que va a contener a Dios Hijo, a Dios mismo, o sea, tiene que ser un cuerpo y un ser libre de pecado, libre de mácula. Por eso hablamos de la Inmaculada Concepción. Claro, así lo quiso Dios. O sea, más allá de que si Dios podía o no podía hacerlo de otra manera, probablemente sí, pero así lo quiso y así lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, sería cuestionar, ¿no es cierto?, a Dios por qué hizo lo que hizo. Bueno, él lo decidió así. Otra de las cosas es que nosotros naturalizamos la presencia de Dios, pero recordemos que no cualquiera se sostiene ante la presencia de Dios. Moisés no podía verlo, ¿no es cierto?, a Dios. Entonces, nosotros creemos que la presencia de Dios es como la presencia del vecino. Y es que nadie se puede resistir a su presencia. Cuando estemos cara a cara con Él, no nos vamos a quedar de pie. No vamos a poder estar de pie. Vamos a caer, sea como sea, vamos a caer de rodillas con el rostro en tierra o hacia abajo delante de su presencia. Porque no hay otra forma. Nadie va a poder estar erguido delante de Él y decirle, ¿qué tal? Porque la presencia de Dios es demasiado grande para nosotros. Y el amor
es que nadie puede estar delante de un amor tan grande sin sentir vergüenza. Eso es, no es porque la presencia de Dios sea terrible y temible, sino porque no se puede estar delante de un amor tan grande sin sentir vergüenza. Sí, es tremenda frase esa que sacaste. Creo que tiene que ver un poco con no sentirse digno, ¿cierto? Frente a un amor tan grande. Exacto. Bueno, de hecho, no somos dignos y aún así Dios nos ama, y eso también es clave, creo, en nuestra vida de fe, de entender que lo que Dios nos regala a diario no es por merecimiento, no es por ser un buen ser humano o una buena persona. Nosotros no somos dignos y Dios nos ama porque es una elección de Él, porque Él decide hacerlo. Exacto. O sea, nosotros no morimos cuando comulgamos porque somos unos inconscientes. Porque realmente, o sea, no comprendemos, somos inconscientes. Porque si realmente fuésemos conscientes de lo que significa comulgar, creo que nos moriríamos ahí después que el cura nos da la hostia. Sí, tienes toda la razón. Yo no lo veo de otra manera, ¿no es cierto? Sí, es increíble como eso, uno escucha testimonios de gente que ha podido comulgar después de muchos años de desearlo, y es como un momento único, irrepetible en sus vidas, y uno, como costumbre tal vez dentro de nuestra iglesia, algo que también habíamos comentado con los chicos aquí en este espacio, uno recibe por primera vez, de forma común, digo, a Jesús Eucaristía cuando uno es niño. Y yo creo que tiene más que ver con la pureza de esa etapa, más que con el hecho de estar consciente, porque uno a medida que va creciendo va haciéndose más consciente de ciertas cosas, pero esto es tan grande, está tan escapado a nuestra imaginación, que nunca logramos ser completamente conscientes de lo que recibimos. Pero esa inconsciencia nos la regala Dios también. Él nos concede una inconsciencia en cierto aspecto como un velo eucarístico, ¿no es cierto?, para que no veamos esa realidad porque nos desbordaría. Es dado por Dios. No digo una inconsciencia de negligencia de parte del cristiano, que también las hay, pero me refiero a que Dios se vela porque realmente, bueno, no podríamos llevar adelante, ¿no es cierto?, el acto de comulgar, porque estamos comiendo y masticando el mismo cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Dios mismo, del Señor, y eso es una cosa grande. Yo le decía el domingo en la misa que todo lo que nosotros comemos está muerto. El bife, incluso hasta los vegetarianos, los veganos, o sea, sí, pero tenés que arrancar la planta y le quitas la vida, o sea, es quitar vida, y no es que los alimentos nos dan vida a nosotros, nos postergan la muerte, postergan nuestra muerte el comer. Pero la Eucaristía es el único alimento que comemos que es vida y está vivo y es vida en sí misma, porque no es que tiene vida, es la vida. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y vamos a seguir escuchando este próximo domingo. Tremendo lo que nos acabas de refrescar en cierta forma para nuestra fe, porque efectivamente es el pan vivo, y es el pan vivo bajado del cielo para nosotros, para regalarse a nosotros, para darse a nosotros, y creo que también por eso mismo, por esa entrega tan fuera de nuestra imaginación y de nuestro entendimiento, es que la imagen de María y la entrega también de María resulta ser tan ejemplificadora para nosotros como cristianos, porque también es una entrega completa, no entregando su cuerpo y su sangre, pero sí entregando todo lo que ella tenía a la disposición de Dios y a su voluntad. Exacto, ella se entregó en el Calvario, se entregó con Jesús para nuestra salvación, quiso morir ahí con su hijo. De hecho, la espada de Simeón profetizada fue ese momento, ¿no es cierto? Cristo murió con su cuerpo, ¿no es cierto? Y María murió con su alma ahí. Por eso nosotros, aunque no es un dogma todavía, pero la creemos y la amamos y la llamamos como corredentora a la Santísima Virgen. Ya que mencionaste el hecho de que María estaba ahí a los pies de la cruz, es un detalle no menor darse cuenta que María está desde el mismísimo inicio de la vida humana de Jesús, la vida terrenal, hasta el fin de su vida, está siempre acompañándolo,
Y también María es importantísima y es una pieza clave para el inicio de la vida pública de Jesús. Jesús estaba esperando de alguna forma una señal. A mí una lectura referida a María, no sé si a ti hay alguna que te guste en particular, a la que te guste volver. La otra vez estábamos con el padre Jorge Reinaudo y también le pregunté respecto a alguna lectura en particular y fue como que un poco me retó por haberle hecho esa pregunta. Toda la lectura, me dijo, toda la palabra tiene algo que te va a llamar la atención siempre. No, las bodas de Caná es una hermosa lectura, ¿no es cierto, mariana? Que Mira, es la misma la que te iba a hablar, sí. claro, las bodas de Caná, sí. Pero bueno, siempre que aparece María, la que por ahí menos me resulta es cuando dicen tu madre y tus hermanos están aquí. Ella aparece ahí calladita, pero la anunciación, las bodas de Caná y al pie de la cruz son, creo que, todo el principio, el desarrollo y el desenlace, ¿no es cierto?, de la historia de esclavitud de María, realmente. Sí, a mí también las bodas de Caná me encanta porque siento que ahí María se muestra como ese signo que Jesús estaba esperando para poder iniciar su vida. Y es ella misma, es María, es una mujer, es su madre, que le dice en el fondo que quería que por favor ayudara a la gente porque no había vino en la boda. Y ella sabiendo en el fondo que podía hacer eso. Eso es, a mí me llama mucho la atención y lo encuentro algo precioso, que ella también haya sido el signo del inicio de la vida pública de Jesús, además de todo lo que ya venía siendo importantísimo para la misión de Jesús, o sea, ser su madre. Además, ella tiene esta misión de ser el signo para que él comience con su vida pública. Y así es en nuestra vida. Y yo quiero que cada uno se quede con eso. De los que vos que estás ahí escuchando del otro lado, que te quedes con eso. O sea, María, así como acompañó a Jesús, quiere acompañarte y acompañarnos a cada uno y ser la intercesora y ser la compañía y ser quien nos empuje a vivir la santidad. Realmente, si no estamos con el corazón también descansando en María, vamos a experimentar el alejarnos de Dios. No podemos permanecer unidos a Dios si María no está allí para sostenernos. Necesitamos de la Santísima Virgen, y así lo sabe Cristo, y por eso la dejó como madre, como nuestro apoyo y nuestro refugio. Bueno, padre, ya estamos llegando al término de este espacio de conversación, de este capítulo. De este Special Edition. Sí, una Special Edition, porque no estamos con nuestros acompañantes habituales, los chicos del seminario. Les mandamos un saludo, por supuesto, a ellos. Esperamos ya, sí, un saludo muy grande. Saludo grande. Sí. Y para ya ir despidiéndonos, quería pedirte, padre, que simplemente nos pudieras compartir una breve oración con María y una invitación a todos nuestros oyentes, a todas nuestras y nuestros oyentes, para justamente seguir en su presencia y en su compañía, y para animar nuestra misión y lo que hagamos cada uno de nosotros con ella acompañándonos. Yo diría que cada uno de nosotros vayamos a María ante la imagen que por ahí más nos atrae de ella, a la que más sentimos cercana, porque por eso ella es madre de todos, y miremos su rostro y pongamos en ella nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestras preocupaciones, que ella está ahí, que no lo duden, que no dudemos nunca. ¿Y te parece que nos despidamos entonces de este Acción Vocacional Podcast rezando el Ave María? Me parece perfecto, padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, padre Javier. Un abrazo grande, un abrazo a todos quienes están escuchándonos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos a través de Spotify, YouTube. Pueden dejar también sus mensajes, sugerirnos algún otro tema si es que ustedes quisieran. Recuerden que pueden mandarnos también sus preguntas o sus sugerencias a preguntas@accionvocacional.ar. Un abrazo grande. Y lo quiero decir yo. Ahora. Sí, padre. Y recuerden que Él sigue llamando. Que Él sigue llamando. Un abrazo, padre. Que esté muy bien. Chao. Chao.